Debate. En Radio Capital. Radio Capital, tu opinión importa. Oye, brother, buenas tardes. Ajá, yo te digo a ti. Muy bien, bueno, hay que decir que el doctor Zarzosa en realidad no llegó a la hora exacta porque esto de la huelga de los médicos les está complicando la vida a los médicos en general y también los del CISOL. Me decía que normalmente ellos atienden 30 por turno y han tenido que atender como más de 50 por cada turno justamente por el tema de la huelga, para cerrar ese tema. Bueno, las preguntas, doctor. Sí, gracias por la oportunidad de aclarar este tema, ¿no? En primer lugar, el cambio brusco de temperatura sí sería dañino. Las personas habituadas a consumir alimentos helados son gentes muy comunes en Norteamérica, y yo conozco de muchas experiencias personales, aunque científicamente no se explica, se habitúan al frío, ¿no? Son habituados a consumir alimentos fríos. Y bueno, es un hábito en el cual su cuerpo se ha adaptado. Pero si, por ejemplo, estamos calientes y salimos a un ambiente frío y estamos con ese tema de los virus que están rondando por todo lado en la atmósfera, a más o menos a 2 metros de otra persona que ha tosido o estornudado, ese virus hace su ingreso fácilmente porque el enfriamiento produce disminución de los movimientos ciliares, de los vellitos microscópicos que tenemos en la vía aérea. O sea, tenemos menos defensa. Y propicia una infección. Oh, okay. Entonces, eso, y también a nivel pulmonar baja un poco las defensas. Pero hablamos de cambios bruscos de temperatura, sí. Es decir, eso no quiere decir que las casas en invierno no se aireen, porque el problema también es que se cierra todo y entonces ahí se concentra todo también. Justamente, la ventilación es muy importante de día. De noche, cuando ya viene el frío nocturno, se cierra todo. Una vez que ya se ventiló la casa en todo el día, se hace la limpieza adecuada y evitamos con eso la proliferación de hongos y ácaros que empeoran el tema de alergia en los pacientes, ¿no? Entonces, las personas en general, ¿no? Entonces, ese tema del cambio brusco de temperatura, ¿no? Por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo. Yo estoy atendiendo pacientes y estoy respirando lo que ellos han tosido, por más que me pongo la máscara, son máscaras que protegen parcialmente, ¿no? Entonces, ese virus entró a mi vía aérea, pero yo no estaba tomando nada de bebidas heladas y mis defensas estaban indemnes y las defensas estaban todas en su sitio, pero yo tomo una bebida helada y esa zona momentáneamente queda desprovista de defensas. Y ahí hace su ingreso de la bacteria o el virus que me... ¿Y el deshumedecedor? Ya, el tema de deshumedecedores, en realidad la humedad no es la que hace daño, es bueno aclarar eso, es que la humedad propicia el crecimiento de hongos y ácaros en los dormitorios. ¿Qué es lo que hace daño? Claro, es lo que hace el hongo y el ácaro, pero la humedad, es más, hay niñitos que tienen enfermedades respiratorias muy severas y nosotros humedecemos, pero no el cuarto, sino recomendamos un baño en el cual se pone algún agua de vapor. Vapor, y eso, claro, los niños con CRUP, por ejemplo, les favorece la respiración, humedece su vía aérea, pero inclusive hay humedecedores eléctricos, ¿no? Ahora, bueno, entonces se podría por lo menos al día sacar, antes de que vayan a dormir los chicos, claro, la humedad para no generar más ácaros y más hongos. Se recomienda colocar el deshumedecedor cuando no están presentes los seres humanos y se pone al máximo, ¿no? Porque tiene graduaciones la mayoría, entonces, pero cuando están presentes y se supera la sequedad, a veces se favorece la faringitis, la nariz se daña, como cuando uno viaja a la sierra, no sé si recuerdan cuando sale sangre de la nariz, ¿no? Es y así. En países se daña la que fosa son nasal. secos, sí, también uno tiene y problemas. Y también propicia, pues, más bien un empeoramiento, ¿no? O sea, y a veces hasta la córnea se altera, se reseca un poco, algunos oftalmólogos sostienen esto, que puede alterar un poco la vista también, ¿no? Pero cuando no están, sí debe ser prendido todo el día cuando no hay nadie. De todas maneras. Muy bien, aló, buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital, adelante. Te saluda José Vallejos. Sí. Bueno, hay una consulta. Yo cuando era niño he padecido bastante los bronquios, pero luego estaba leyendo unas revistas, ¿no? Yo no soy médico, que una de las formas de evitar estas enfermedades es no hay que sobreregarse, ¿no? Ni tampoco tener cuidados excesivos. Entonces, mi consulta con el médico sería, digamos, por ejemplo, cuando habla de variación de temperatura, bueno, uno no va a tener un termómetro a la mano generalmente, ¿no? Pero más o menos de cuántos grados estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los rangos? Okay. Claro, y lo otro también es por ejemplo, en el tema de lo que es las bebidas que se deben tomar en invierno, creo yo, a la temperatura del cuerpo, porque de esta forma no uno se toma bebidas calientes y después sale al aire y hay un desbalance. Entonces, más o menos por ahí quisiera que nos oriente un poco el del doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Es importante la consulta, ¿ya? En primer lugar, el cambio de temperatura, por ejemplo, si uno está en una discoteca
y ahí le dan una cerveza helada, ¿no? Eso es un cambio brusco, ¿no? Pucha, Está que sudando la se persona, te rompe ¿no? el monobloc, como dicen. Sí, eso dicen algunos, ¿no? O si está sudando, bailando y sale a la calle, ¿no? De repente a fumar un cigarro que no le dejan hacerlo adentro. Esos son cambios bruscos de temperatura, pero también a la inversa. Si uno está en un ambiente súper frío, tibio afuera, más o menos bien abrigado, y a veces se saca el saco y ingresa a un banco, a un lugar donde el aire acondicionado está al máximo, en una como tienda. aquí en la cabina. Entonces ahí también es un cambio hacia el frío también, o sea, son cambios así bruscos, ¿no? Pero Sí. por lo general esto simplemente hace una disminución en las defensas, no es que transmite el microbio, sino el microbio que ya se posó en su nariz y en su garganta, hace su ingreso cuando hay ese enfriamiento. Va a Esa es tener la menos explicación. puertitas, entonces va a poder ingresar con más facilidad. Es un facilitador de infección, De infección. No es que el frío es que haga daño, salvo que sea un frío. Ahora, uno intenso. siente, cuando uno sabe, por ejemplo, está con el cuerpo caliente y sale a una temperatura Sentido fría, común. el cuerpo te avisa. Sí, el cuerpo sí, te sí, avisa, sí, te sí, dice, sí. "Oh, algo pasa aquí". Sí, siempre se toma en el hall a tomar un poquito de enfriamiento Exacto, y sale, pues, y sale. en dos tiempos. ¿no? En dos tiempos. Aló, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Una consulta para el doctor. Yo desde más o menos un mes que estoy mal de la garganta. Wow. Tos, mucosidad, todo. He ido al doctor, me dicen que es primero bronquios. Estuve con inyecciones, con jarabes, con pastillas. Regresé, me dicen que es garganta. Y ahora me dicen que es gripe, pero sigo con la tos. Ajá. Ok. Bueno, un Yo mes ya es sufro de bastante. rinitis alérgica. Ya. Ya. Ok. Ya, de todas maneras. Entonces, ese círculo vicioso entre garganta y nariz es un clásico, ¿no? Es un clásico para explicarlo también y dar ejemplo a muchas personas que tienen el problema de la faringitis crónica. En primer lugar, cuando uno se resfría, la nariz se congestiona y suele obstruirse. Entonces, de día, pero sobre todo de noche, uno respira con la boca abierta. A respirar con la boca abierta enfría la garganta, porque la nariz sirve para calentar el aire y entibiarlo parcialmente, porque tiene cornetes que entibian el aire, entonces el aire entra tibio a la garganta. Pero si la nariz la tiene obstruida, el aire entra directamente por la boca y se enfría. Entonces ese círculo vicioso produce una faringitis. La faringitis produce a veces una traqueitis, o sea, baja más la infección o la inflamación a la tráquea y la tos. Y la tos al salir también raspa, o sea, la cera daña la garganta, ¿no? Y es un círculo vicioso. Y a veces viene un segundo virus porque hay varios virus circulando y entra un resfrío además. Y parecen ser la misma enfermedad, pero son 2 o 3 enfermedades más un tema de alergia de fondo y se hace un círculo vicioso que hay que cortarlo de una forma estratégica, ¿no? Los invitamos a que nos visiten a los hospitales del CISOL para resolver ese tema, pero es un tema clásico donde lo principal es destapar esa nariz, descongestionarla, dar si hay infección un antibiótico adecuado y si ya se congestionó la traqueitis o bronquitis, corregir ese tema de bronquitis. Pero va en orden descendente. Primero corregir la bronquitis porque si se da el antihistamínico primero, se reseca mucho la vía aérea y la bronquitis no corta y la faringitis está Ahora, parcialmente. lo que pasa con los bronquios es que, bueno, los bronquios siempre los tenemos. Lo que pasa es que se inflaman, ¿no es Se cierto? inflaman, claro. Ese es básicamente el Es problema. una expresión popular de decir estoy con los bronquios, ¿no? Sí. Pero en los bronquios inflamados es la palabra correcta y se inflaman y se estrechan. Eso al estrecharse, no necesariamente en asma, en la bronquitis, produce dificultad respiratoria, ¿no? En los niños pequeños es mucho más sensible esto y en los adultos mayores, pero el joven simplemente tiene tos y esa tos, si no se corrige el tema, si es un virus, se puede usar algunos antivirales, los hay. Se puede convertir en Sí, algo no necesariamente crónico. que es para influenza, ¿no? Son menores, pero se corrige de esa manera. Aló, buenas tardes. Tardes. ¿Qué tal? Una pregunta viene del motivo. Correr en altura. Yo soy montañista y quería saber, bueno, a veces uno está ascendiendo a una cumbre o una abra muy alta y algunos dicen tienes que respirar con la boca, otros dicen tienes que respirar por la nariz y tengo entendido que en verdad nuestro rendimiento tiene que ver con la capacidad de absorción del oxígeno. Entonces, a eso va mi consulta, doctor. Quisiera que usted nos podría ampliar un poco más. Sí, Ok. Gracias. Lo fisiológico es respirar por la nariz y exhalar por la boca. Le da un tiempo más y como le digo, el aire se entibia y se humedece por la nariz también. La nariz humedece un poco el aire. Porque justamente en los asmáticos, por ejemplo, cuando ellos respiran, hacen mucho ejercicio, a algunos les da crisis, ¿no? Cuando están con sus aerosoles preventivos, porque se seca la vía aérea y la sequedad es una causal de eso, ¿no? Pero en cuanto al tema oxigenatorio,
En la altura, primero, ahora que está en boga los accidentes terribles que están pasando en personas jóvenes que van a altura, primero un buen chequeo cardíaco y pulmonar, ¿no? Eso sí es importantísimo, no olvidar eso antes de estar exponiéndose a altura, porque pueden haber sobrevivido algunas veces, pero en un momento empeorar, ¿no? Sí. Y hay medicinas que se toman para soportar la altura, ¿no? Hay, por ejemplo, la acetazolamida, que es bien clásica para el mal de altura, está aceptado pues, por la FDA. Pero ya estando en altura, lo principal es tener bastante humedad en la vía aérea y también hay que tener líquido. Si uno está deshidratado, no tomó suficiente líquido, entonces no va a humedecer bien sus vías aéreas. Entonces puede estar con un poco de agua en sorbos, irlo tomando, respirar por la nariz, pero si tiene problemas nasales, obstrucción, pues lamentablemente no va a poder hacer eso, tiene que corregir esas fosas nasales, ¿no? Ahora, un deportista lo que tiene que hacer es aspirar por la nariz y exhalar por la boca, fisiológico, ¿no? Claro. Claro, pero eso, claro, uno lo hace, tiene que pensar para hacerlo, porque normalmente uno no lo hace, uno bota la respiración por la nariz, ¿no? El que no tiene hábito de estar en altura, llega y sofocado respira por donde puede, como se dice, ¿no? Por la boca y... por donde sea. Sí. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué Bienvenida tal? A Capital. Quería hablar con el doctor, por favor. Sí, él te escucha. Sí, lo que sucede es que, mire, yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo 29 semanas de embarazo y, bueno, no sufro de tos, de nada de esas cosas, de flema, pero hoy día me he levantado y he sentido como un coagulito de sangre que me ha salido y de la nada. Nariz, ¿de la nariz? No, de la boca. Ah. Entonces es algo muy extraño porque yo no sufro de nada. Gracias a Dios estoy bien en todo en ese sentido de nasal, todas esas cosas. Okay. ¿A qué se debe? Quería saber. Perfecto, claro. Gracias. A ver. En las consultas que recibimos a diario, siempre vemos pacientes que tienen pérdida de sangre en pequeñas cantidades por la boca, la garganta. Y la primera causa es solo faringitis por el frío. Es el frío, así como en la nariz, en las zonas que uno viaja, a zonas de sierra, sangra, uno suena la nariz, la limpia y sale sangre. Igual es la garganta. Cuando la nariz se tupe o uno por un momento de mala posición respiró con la boca abierta, en el frío dejaron la puerta abierta y el frío de la noche llegó, puede lesionar la garganta, ¿no? Eso es lo primero a investigar, pero si no es eso, si persiste, ya tiene que investigarse pulmones, ¿no? A pesar de que la TBC pulmonar no se manifiesta de esa manera porque, de primer lugar, primero el paciente presenta fiebre, baja de peso, astenia, bruscamente no empieza el sangrado, ¿no? Salvo excepciones. Entonces, ya se tiene que investigar más, hacer la vaciloscopía, a los 7 meses inclusive ya se puede hacer rayos X con protección del feto y se investiga pulmones, ¿no? Pero por ahora yo pienso que sería bueno consultar al médico, en todo caso el otorrino, para ver primero la garganta y ver si hay alguna lesión, ¿no? Si no la hay o si persiste el sangrado, ampliar estudio, ¿no? Con neumología. Muy bien, doctor. Bueno, ya sabemos dónde lo ubicamos, en los hospitales del CISOL, que están además sobredemandados últimamente. Sí, pero hacemos el esfuerzo y estamos cubriendo todos los que llegan. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Capital. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Ya volvemos con un tema polémico, controvertido. Ya después les cuento.